tal? Estamos aquí en el programa. Buenas tardes en el programa Los Capos de la Verdad. Los saluda su amigo Capo di Tutti Capi. Quiero corregir un pequeño error que tuve en los pasados videos cuando hablé del buen Valentín Campa Salazar. Eh, Debo decir que la manera correcta es quin, quincuagésima primera legislatura del Congreso de la Unión. Repitan conmigo, quincuagésima primera legislatura del Congreso de la Unión. Es que de repente se me van las cabras, estoy medio lurias y no pierdo la cabeza nada más porque la tengo pegada al cuello, si no imagínate dónde estaría mi linda cabecita en estos momentos. Hoy regresamos al tema de la educación y la cultura de este fin de semana. Soy un amante de la historia de mi bello país, México, y del mundo. Un amante empedernido. Y hoy hablaremos del séptimo arte del cine, de la pantalla grande. Y hoy vamos a tocar ese tópico. Antes vamos a dar una breve introducción. Sí, escuchó bien, una breve introducción para que no se me duerma, porque si se me duerme, lleno una tina con agua helada y se la arrojo en la cara para que se despierte y me escuche chiquilín y chiquilina. Entonces, bueno, Francia siempre ha sido un país que se pelea la hegemonía con Estados Unidos del mundo. Hay muchos franceses que no les gusta Estados Unidos para vivir, otros ni conocen, ni les llama la atención en lo más mínimo. El idioma, el francés, lengua de los enamorados, quieren que rija este planeta. Y es fuerte el idioma francés. En las Olimpiadas el primero es el idioma inglés, el segundo francés y el tercero el nuestro, la lengua castellana. Pero Francia pues es un país de primer mundo, un país donde ha sido precursor de grandes movimientos, inventores. Ha habido muchos filósofos, pensadores, intelectuales, entre comillas, porque para mí todos somos inteligentes, como decía Antonio Gramsci. Los intelectuales los pone la clase dominante, y aquí hay unos que les dicen intelectuales y se levantan el pecho, se levantan el cuello y son bien groseritos y bien corrientitos, pero ellos sienten, pretty nice. ¿Quién los aguanta, De veras, y quién los aguanta? Para mí todos somos inteligentes, porque cuando digo yo soy intelectual estoy diciendo que los demás no son. Es una mentira. Todos somos inteligentes. Francia siempre ha sido la idea de la Eurocopa fue un francés, la idea del Mundial fue un francés. Entonces son mis hermanos galos, porque todos son mis hermanos de todas las etnias, de todos los países, de todos los continentes. Yo no pongo barrera, todos son mis hermanos y los quiero con todo el alma, con todita el alma. Pero bueno, Francia, y con todo respeto para mis hermanos yanquis, gringos, Francia tiene más historia, más grande, más fuerte que Estados Unidos. Entonces, pues es así. Vamos ahora sí a la primera revolución en el mundo fue la Revolución Francesa. Por un lado estaban en el lado izquierdo los jacobinos. ¿Quiénes eran los jacobinos? Era la gente trabajadora, la gente del campo, pequeños propietarios, el pueblo, la raza, pues. Del lado, esos eran los de los jacobinos. Del lado derecho
estaban los girondinos. ¿Quiénes eran los girondinos? Los pipirinais, los fifís, los de un gran estirpe, gran linaje, de sangre azul, los hijos del pirurris, los fresas, los fifís, la High Society, la alta sociedad. Estos eran los de derecha, los girondinos. Y ahora sí, el segundo fue la Revolución Mexicana, la nuestra, en 1910. La tercera, 7 años después, 1917, Revolución Rusa. Dicho sea de paso, 1917, Revolución Rusa. Dicho sea de paso, Rusia, mis hermanos rusos han pasado las de Caín. También han atravesado cosas muy fuertes, han sido golpeados duramente. Y es un país que se ha sobrepuesto, como nosotros, los mexicanos, poderosos mentalmente. Yo veo muchas similitudes entre México y Rusia, pero es un tema para después. La cuarta revolución cubana. Me pongo de pie para mencionar a mi ídolo Ernesto Guevara de la Serna, el Che, junto a Camilo Cienfuegos, que de repente desapareció en una avioneta, muy misterioso todo, pero pues desapareció del mapa y no está muy claro ese asunto. Era un hombre muy carismático. Los hermanos Castro, Fidel, Raúl, pero el Che se inspiró en la revolución nuestra, revolución mexicana, para hacer su movimiento, en el Caribe, en Cuba. Se inspiró en la revolución mexicana y siguió muy de cerca la guerra civil española. La revolución mexicana fue pionera en nuestra América. La revolución mexicana fue pionera, inspiradora en nuestra América y a nivel mundial. Dio mucho de qué hablar. Entonces, 4 acontecimientos que han marcado a la humanidad. Claro, hay más, pero esos son uno de los que han marcado más fuerte. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Ahora sí, ya de debilitas. ¿Quién inventó el cine? Fue Luis, dos hermanos franceses, Luis y Auguste Lumière, el día 28 de diciembre de los Santos Inocentes, en México, 28 de diciembre de 1895. Introdujeron la maquinaria del cine y la primera exhibición ocurrió en el Gran Café de París. Una anécdota chistosa: en esa función fue la célebre llegada del tren, que según se ha documentado un sinfín de ocasiones, que como era algo innovador, nuevo, pues los espectadores que se dieron cita al lugar, al Gran Café de París, a ver la función, pues cuando la locomotora está en la secuencia donde sale la locomotora, los espectadores salen, huyen del lugar, porque piensan que va a salir de la pantalla. La locomotora va a salir, el tren va a salir de la pantalla y los va a atacar. Entonces los franceses que estaban ahí huyen con miedo, con pánico, con terror, porque piensan que va a salir de la pantalla. Bueno, es comprensible, era algo nunca antes visto, el cine. Y bueno, vamos a pasar a nuestro país. ¿Quién fue la primera persona que presenció una función en México del séptimo arte? Fue el general, en ese momento presidente, Porfirio el Oaxaqueño, Porfirio Díaz Mori. Era un presidente que, dicho sea de paso,
era el presidente afrancesado, le gustaba mucho Francia, quería, valga la expresión, afrancesar a México. Inclusive cuando él fue la dictadura, él duró 31 años en el poder. Cuando lo derroca Madero y todos los demás, Villa, Zapata y todo, cuando lo derroca Madero y compañía, se exilia, huye a Francia, específicamente a París, la capital gala, y ahí muere Porfirio Díaz Mori. Bueno, en la noche del 6 de agosto de 1896, Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaron de forma asombrosa las imágenes en movimiento, cómo entró el cine a México por dos enviados de los hermanos Lumière, llamados Gabriel Beir y Ferdinand von Bernard. Entonces, la función se dio, ya dijimos, el 6 de agosto de 1896, en un salón del castillo de Chapultepec. Díaz tenía un gusto afrancesado bien marcado. Y 8 días después, es decir, el 14 de agosto de 1800, obviamente del mismo año, 1896, se realiza una función al público en la droguería Plateros, en la calle del mismo nombre, Plateros, hoy se llama Madero, esa calle. Todo esto en la Ciudad de México, en la capital. El local era pequeño, aún así la gente no tardó y abarrotó el recinto para ver el invento, la función. Entonces, México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada de los franceses a Estados Unidos no pudo ser, porque Tomás Alva Edison los bloqueó. Y Porfirio Díaz Mori tenía buenas relaciones diplomáticas con el gobierno galo, los padres del cine, y eligieron a nuestro país como pionero en dicho continente. Posteriormente, Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Colombia fueron también visitados por los enviados de los Lumière, que eran, ya lo dijimos, Gabriel Beir y Ferdinand von Bernard. Entonces, entre 1896 y 1897 fueron a esos países: Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Colombia. Sin embargo, México fue el único país del continente donde los franceses se sintieron arropados, cómodos, porque Díaz les dio esa facilidad de sentirse así. Y realizaron varias películas acá. Y unos años después, se empezaron a hacer en el cine azteca películas de ese tiempo, del porfiriato. Vamos a recordar algunas películas. En tiempos de Don Porfirio, la película mexicana de 1940. Está también México de mis recuerdos, de 1943. Yo bailé con Don Porfirio, 1942. Más reciente, esa la tengo, El atentado, en agosto, 27 de agosto de 2010. Obviamente un hombre intenta asesinar al presidente Porfirio Díaz. Es una película más reciente, en el 2010. Y bueno, la revolución siguió el cine. La revolución fue uno de las grandes obsesiones. Seguimos con el cine, vamos a atrás. La revolución fue una de las grandes obsesiones del cine nacional. Las películas como el inicio del levantamiento popular que puso fin al gobierno de Díaz. Yo les digo que no todo es blanco y negro en la vida. Hay matices. Todas las personas tienen su lado positivo y búscaselos. Todas las personas tienen una historia que contar y escúchalas.
porque te sirve. Porfirio Díaz quería francesar a México, valga la expresión, ya lo dijimos. Quería sentar las bases de la modernización del país. Quería modernizar a México. Las cuestiones ferroviarias fueron buenas. Los ferrocarriles estaban bien. Se viajaba nada más por ferrocarril. Se usaba mucho el ferrocarril en esa época. Y Díaz ayudó mucho a las cuestiones ferroviarias, los ferrocarriles. Entonces quería modernizar a México y afrancesarlo. Eran políticos, bueno, de hace mucho tiempo que pensaban, hacían muchas cosas malas, pero pensaban más en la gente que los de ahora, que nada más piensan en ellos, en sus familias, y no buscan el interés común. No les interesa el pueblo. Y regreso al tema del cine. Algunos de los actores más famosos del cine mexicano de la época de oro: Pedro Armendáriz, María Félix, Emilio el Indio Fernández. Y vamos a seguir con la época de oro en los próximos videos. Vamos a entrar más de lleno. Hubo extranjeros, argentinos, españoles, españolas, argentinas, inclusive de Europa del Este, que llegaron y se quedaron a trabajar en el cine mexicano en la época de oro. Argentinos, españoles, de Europa del Este, y vamos a seguir hablando de eso. Entonces, pues también extranjeros han hecho películas de nuestra historia sobre las luchas campesinas, la violencia, combate ante los cacicazgos políticos, etc. Las películas que marcaron una época en la revolución fue El Cuartelazo de 1976, Los de Abajo, 1976, Los Rollos Perdidos de Pancho Villa, 2003, relativamente reciente, Los Últimos Zapatistas, 2002, y entonces El Impostor de Emilio el Indio Fernández. Lo que quiero decir es que el cine mexicano, los mexicanos tenemos mucho ingenio, como el fútbol. La mira está en Europa, aquí la mira es Hollywood. Y tenemos que quitarlos. Antes también, en la época de oro, se copiaban películas de Estados Unidos, pero se les ponía mucho aquí el sello representativo de nuestra cultura. A nuestro estilo lo hacíamos, y ahora ya se trae mucho películas, algunas de Estados Unidos, pero muy copias. Y antes se las traía la idea, pero con un sello muy representativo de nuestra cultura. Y tampoco tuvieron mucho presupuesto en aquel momento, porque ahorita tampoco hay en el cine nacional, pero no. Lo que pasa es que tuvieron creatividad, innovación, y dijeron en aquel momento, el cine de la época de oro: no, ¿saben qué? Cuando el mundo estaba pasando conflictos de guerra, otros países también estaban haciendo cine, pero las películas tenían la trama de conflictos bélicos, por la situación, por las guerras. Entonces se apegaban a conflictos bélicos, y México no. Eso es personalidad. En ese momento México dijo: no, yo no voy a seguir ese patrón, yo voy a hacer un cine de mi cultura popular, del borrachito, del cholito, de la vecindad, todo eso. Muy bonito, qué bárbaro, muy bonito. Entonces, y el de cine en este momento, ya todos quieren ir a Hollywood, los directores, productores, estar en los Óscares. Y no,
yo pienso que no es la panacea. Yo pienso, y si hay películas que se hacen al estilo mexicano todavía, pero ya son muy pocas. Tenemos que ver varios lugares: Sudamérica, Europa, Asia, y traer esas ideas, pero hacerlas a nuestro estilo, a nuestro un sello característico. Y se ha perdido de a poquito eso aquí en México. Entonces, ese cine estuvo muy bueno porque tuvo no nada más un impacto en la época de oro, no un impacto mundial, porque la gente conoció más de cerca nuestra cultura. Y vamos a seguir platicando de esto en otro episodio, porque hay más, tenemos más información de la época de oro del cine mexicano. Pero porque México tiene una mucha tela de donde cortar, demasiada tela de donde cortar. Yo soy muy dicharachero. Yo me doy baños de pueblo. Yo sé que los fifís y acá los que se creen acá, pipiri nice, y los fresas y los niños bien, me van a decir que qué naco, pero yo sí me doy unos baños de pueblo, soy muy dicharachero. Tenemos muchos tacos que hasta nos sirven para el recalentado. Mucha historia, mucha cultura. Y no me quiero alargar mucho porque ahorita le seguimos. Podemos durar 2 o 3 horas aquí platicando, conversando. Bueno, aventándome el monólogo. Pero sí, yo creo que se ha perdido, se ha perdido. Tenemos que... Eso fue todo del cine